Hola, continuando con las clases de análisis económico, en esta oportunidad vamos a ver una guía acerca de los temas de la unidad número 9 y continuamos con los temas de macroeconomía. Así que vamos a ir a la gráfica para comenzar. La unidad número 9 trata sobre el equilibrio macroeconómico y aquí estamos introduciéndonos dentro de lo que conocemos como el modelo keynesiano. Recordemos que este señor, Keynes, es un economista británico que hizo un aporte fundamental a la economía y especialmente en un momento muy delicado como fue la crisis económica del año 1930. Recordemos que fue una crisis muy profunda, con grandes problemas sociales, la gente agolpándose en los bancos y en las instituciones financieras para pedir la devolución de su dinero, muchos quedaron sin empleo. Una crisis muy importante cuyas características nos recuerdan un poco a otro señor que ya conocimos anteriormente, que es Carlos Marx, quien habíamos visto que había desarrollado una teoría que permitía esperar que algo así podría ocurrir. De algún modo y por caminos diferentes nos llegan los aportes de Keynes y de Marx que podríamos sintetizar de la siguiente manera. Ya lo hemos comentado anteriormente, los mercados necesitan de una regulación para poder funcionar de un modo equilibrado y evitar que algunos agentes logren mejoras muy por encima de los demás. Recordemos que aquellos mercados perfectos de principios de la Edad Moderna, cuando se elaboraron los primeros conceptos de la economía en época de los economistas clásicos, fueron mutando con el tiempo hacia estructuras imperfectas que ya hemos analizado y que generaron todo tipo de inconvenientes en el funcionamiento normal de la economía. Por eso, la necesidad de regular el funcionamiento de esos mercados y, lógicamente, esa es una función que le cabe específicamente al Estado. Para conseguir ese objetivo, el Estado cuenta con varias herramientas. Pero hay dos que son muy importantes y son herramientas de macroeconomía. Esto es la política monetaria y la política fiscal. Vamos a concentrarnos en esta unidad en lo que sería el aspecto de política fiscal. Para eso vamos a entender un poco cómo funciona la teoría de Keynes y cómo explica el funcionamiento de los equilibrios globales. Hay dos conceptos que son muy importantes en esta teoría, que son el consumo y el ahorro. Vamos a ver que Keynes establece una correlación entre el ingreso y el consumo. De tal forma que si todo el dinero que ingresa lo consumimos, esto quedaría representado por la gráfica que vemos aquí, que es la bisectriz del primer cuadrante. Pero resulta que normalmente no existe esa coincidencia. Suele ocurrir, como vemos en esta segunda recta, que nos grafica específicamente cómo funcionaría el consumo. A ciertos niveles puede que tengamos un consumo más elevado que nuestro ingreso y por encima de un cierto punto de intersección entre las dos rectas tengamos un consumo por debajo de nuestro ingreso. En ese punto o en esa zona en la cual el consumo está por debajo del ingreso, significa que hay una parte que no la consumimos y es la que ahorramos. Hay una zona de ahorro. Y por el contrario, cuando tenemos un consumo que excede a nuestros ingresos, tenemos un ahorro negativo. Y existe el punto en el cual ambas rectas se intersectan y es el que indica una situación de equilibrio. Si representáramos la función del ahorro,
Teníamos una recta que se hace positiva a partir de ese punto porque el ahorro es efectivamente positivo. Y por debajo de ese punto tenemos, como decíamos, una zona de ahorro negativo. Esta es entonces la correlación que existe entre fundamentalmente el concepto de ingreso, el consumo y el ahorro. Representamos el ahorro con la letra S. Veamos más detenidamente la función consumo. Nuevamente, en un sistema de ejes, representamos nuestra recta de consumo, que parte de un cierto nivel que denominamos consumo autónomo. Allí donde la recta de consumo corta al eje de las ordenadas. A partir de allí es creciente y como toda recta responde a una ecuación que tiene un componente autónomo más un componente que en este caso es la variación de consumo sobre la variación del ingreso, que nos está definiendo lo que sería la pendiente de esa recta. Veamos entonces que la función de consumo es igual al consumo autónomo, que es constante, y está indicado por el punto de corte entre la recta de consumo y el eje de ordenadas, más el otro término que se compone de la pendiente de la recta por el ingreso. Esa pendiente de la recta, que denominamos variación de consumo sobre variación de ingreso, es lo que definimos como la propensión marginal a consumir. La propensión marginal al consumo nos está indicando cuánto de cada nuevo peso de ingreso que hemos recibido lo dedicamos al consumo. Por lo tanto, aquella otra porción que no consumimos es lo que dedicamos a ahorrar. Es decir, cada nuevo peso de ingreso que obtenemos lo dedicamos una parte a consumir y otra parte a ahorrar. Por lo tanto, decimos que el ingreso sería igual al consumo más el ahorro. Pero también sabemos, porque ya lo hemos visto al analizar el cálculo de producto y de ingreso nacional, que el ingreso es igual al consumo más la inversión, de donde el ahorro será entonces la contracara de la inversión, lo cual tiene lógica porque sabemos que el sistema financiero es justamente el encargado de canalizar los ahorros hacia la inversión. Veamos cómo se produce el equilibrio macroeconómico, que será diferente de los conceptos de equilibrio que manejábamos en microeconomía. Recordemos que los conceptos de microeconomía sirven para entender lo que sucede en los mercados individuales. Por ejemplo, si analizamos el mercado de zapatos. Pero si lo que queremos es entender el equilibrio de una economía global, tenemos que utilizar estas herramientas que son las del equilibrio macroeconómico. Nuevamente, en un sistema de ejes podemos representar la oferta agregada de la economía como la bisectriz del primer cuadrante y luego la recta de la demanda agregada. La demanda agregada va a estar conformada por el consumo, más la inversión, más el gasto público y el movimiento del sector externo, esto es, las exportaciones y las importaciones. Como vemos, habrá un punto de intersección entre ambas rectas que nos indica una situación de equilibrio. Ahora bien, podemos tener macroeconómicamente una situación de equilibrio, pero con desempleo, lo que significa que nos interesará en ese punto tratar de elevar el nivel de actividad para encontrar un nuevo equilibrio, pero en condiciones de pleno empleo de recursos. Recordemos entonces que estas herramientas fueron pensadas y desarrolladas para resolver el problema de la crisis económica del año 1930. Una crisis que, según comentamos, se genera a partir de un problema de sobreproducción. Es decir, problemas en lo que sería la etapa de distribución de la generación de riqueza que hizo que ese proceso de distribución fuera inequitativo. Las empresas invertían mucho porque tenían esa capacidad, pero no tenían o no encontraban la posibilidad de colocar toda esa producción. En un contexto de crisis, es muy difícil que los sectores privados puedan resolver la cuestión, al menos en el corto plazo.
porque lo que ocurre con el consumo privado es que se retrae justamente por la situación de crisis. Y aún quienes pudieran tener la capacidad de consumir no lo hacen por temor a lo que va a ocurrir. Tampoco las empresas quieren invertir más, porque de hecho están teniendo un incremento en sus existencias. Así es que la C de consumo, la I de inversión y el sector externo muy difícilmente contribuyan en una situación de crisis a una expansión de la demanda agregada. Por lo tanto, nos queda un elemento, que es el gasto público. El gasto público será entonces lo único sobre lo cual podemos trabajar en esa circunstancia para producir un cambio en el nivel de actividad y así elevar la recta de la demanda de un punto, en este caso E1, con desempleo, hacia un punto de mayor nivel de actividad y por lo tanto más cercano al pleno empleo. Entonces, sabemos que el consumo responde a esta función, consumo autónomo más la pendiente, que dijimos es la propensión marginal a consumir, por el ingreso. Ahora bien, dijimos que la propensión marginal al consumo es la porción de cada nuevo peso que nos ingresa que dedicamos a consumir. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que dentro de la estructura de una sociedad, son los sectores sociales más bajos los que van a tener una mayor propensión al consumo. Es decir, cada nuevo peso de ingreso que reciben lo dedican casi íntegramente a consumir, ya que no tienen capacidad de ahorro y todavía tienen muchas necesidades insatisfechas. Por lo tanto, el direccionamiento del gasto público debería ser hacia esos sectores para lograr que la propensión al consumo actúe más eficientemente sobre la expansión de la demanda. Entonces, allí entendemos por qué Keynes propuso un aumento del gasto público y direccionado hacia la obra pública, con la idea de que se contratara justamente personas pertenecientes a los sectores sociales bajos que seguramente utilizarían cada peso nuevo de ingreso para aumentar su consumo y de esa manera expandir la demanda agregada hacia un nivel de actividad más cercano al pleno empleo. Esta estrategia de expansión de demanda reconoce algunos límites. Vamos a ver nuevamente la gráfica de la oferta agregada y la demanda agregada. Podemos tener una situación inicial de equilibrio y mediante la expansión del gasto público expandimos esa demanda hacia un punto de equilibrio más cercano al pleno empleo. Podríamos continuar tratando de expandir la demanda para alcanzar mayores niveles de actividad. Pero en algún punto vamos a encontrarnos con que la oferta agregada no responde a ese incremento de demanda. Se produce una zona, una especie de gap o de brecha, que termina o comienza a presionar sobre los precios. Es decir, la expansión de demanda agregada reconoce un límite en aquel punto a partir del cual su crecimiento no se traduce en un aumento en las cantidades de bienes ofrecidos, sino que comienza a presionar sobre el nivel de precios de la economía. Entonces, de esa manera entendemos que el nivel de precios es un indicador que nos está manifestando que estamos cerca de una situación de pleno empleo o al menos de una situación en la cual la oferta por algún motivo no reacciona con más cantidad de bienes. En esa circunstancia habrá que analizar cuáles son las razones por las cuales la oferta no está reaccionando con cantidad y lo hace con precio. Se estima que un nivel de inflación superior a 1% anual es indicador de que estamos ubicados en una situación de rigidez de oferta. Por lo tanto, siempre se considera que es mejor un poco de inflación a la deflación, pero siempre y cuando no exceda del 1 en 1,5% anual. Más de ese porcentaje exige analizar y resolver los problemas de rigidez en la oferta. Ahora, ¿cómo cuantificamos el efecto que un aumento del gasto tiene sobre la expansión de la demanda? Para eso vamos a recurrir a una herramienta que es
el multiplicador del gasto. Sabemos que el ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. Dejamos de lado el sector externo para no complicar el cálculo. El consumo sabemos que responde a una ecuación del tipo consumo autónomo más propensión marginal al consumo por el ingreso. Ahora lo que vamos a hacer es los términos de esta ecuación que contienen al ingreso, vamos a ubicarlos de un mismo lado de la igualdad. Entonces vamos a pasar el término de propensión al consumo por ingreso al otro miembro, va a pasar con el signo cambiado. Luego, en ese término podemos sacar elemento común del ingreso de equilibrio y volvemos a pasar entonces esta expresión de 1 menos la propensión al consumo al miembro original. De esa manera nos queda que el ingreso de equilibrio va a ser igual a un valor que es 1 sobre 1 menos la propensión al consumo por los componentes autónomos de la demanda agregada, que son el consumo autónomo, la inversión y el gasto público. A esa expresión, 1 sobre 1 menos la propensión al consumo, la vamos a denominar K. Y K va a ser el multiplicador del gasto. De esa manera, observen que el ingreso de equilibrio va a ser igual a este factor K multiplicando a los conceptos autónomos de la ecuación de la demanda agregada. De forma tal que en cualquier momento podemos saber, frente a un aumento en el gasto público, vía presupuesto, qué tanto impactará eso sobre el crecimiento del nivel de ingreso de la economía. Vemos entonces que por cada peso que aumenta el gasto público, la demanda se expande en una mayor proporción, porque generalmente este coeficiente va a ser del tipo 1, alguna cifra, 1,2, 1,3, y va a estar indicando entonces que por cada peso de aumento en el gasto tenemos un aumento más que proporcional en el nivel del ingreso. Recuerden que habíamos comentado entonces que el enfoque macroeconómico nos permite ver cosas de la realidad económica que el enfoque micro no nos permite visualizar. Recordemos que para los economistas clásicos, el Estado, que era una suerte de mal necesario, debía trabajar con presupuesto equilibrado. Se entendía que de esa manera, si no tenía déficit o superávit, entonces su efecto sobre la economía era neutro, y eso era lo que se buscaba. Hoy sabemos que frente a la existencia del multiplicador del gasto, una realidad que el enfoque micro no permitía ver, incluso un presupuesto equilibrado no es neutro, sino que tiene un efecto sobre la economía. Es decir, vemos de qué manera el enfoque macro entonces nos permite ver aspectos de la realidad que la microeconomía no nos permite visualizar. De esta manera terminamos con esta guía de la unidad en la que tratamos el enfoque keynesiano y continuaremos luego entonces con las otras unidades.